Muy buenas tardes, estimado auditorio que nos favorece con su atención. Estamos aquí en su programa, el Museo de la Bandera y la Cultura. Soy su anfitrión, el biólogo Luis Felipe Cariño Preciado, y estamos aquí con el ingeniero Julio César López Uriza, autor del libro que están viendo ustedes en pantalla, que es Iguala, personajes y textos de su historia. A través de este libro nosotros vamos haciendo una revisión de la historia de Iguala, personajes importantes, fundamentales y también algunas fechas y algunos hechos que son notoriamente distinguidos dentro de la historia de Iguala. Ingeniero, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Luis, nuevamente, con mucho gusto. Estoy en este programa. En el anterior dejamos, diríamos que a la mitad, en las efemérides, sí, el tema de un igualteco distinguido, sí, de los pocos que han llegado a ser gobernadores del estado, y de los 4, el único que tuvo una duración más grande que los otros 3. sí. Me refiero a un ingeniero agrónomo, don Darío Luis Arrieta Mateos. Sí. Él, y a propósito de la profesión agronómica, me da oportunidad el tema para saludar y felicitar a la comunidad del Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero, el famoso CESAEGRO, que mañana celebra 40 años de haberse creado. Qué bien. El 19 de noviembre de 1975, por un decreto del Congreso local, sí, se creó con la denominación de Instituto Superior Agropecuario del Estado de Guerrero, ISAEG, y después se fue transformando. Originalmente fue como un órgano desconcentrado del gobierno del Estado de Guerrero, y así duró durante todo el sexenio del ingeniero Rubén Figueroa Figueroa, sí, quien, en previsión de su futuro, en previsión de que pudieran suceder cosas inconvenientes para la institución que había creado al dejar él el poder, sí, tuvo el tino de lograr un convenio que se suscribió un día antes de que él entregara la gubernatura del estado, un convenio mediante el cual el ISAEG se transfería totalmente al gobierno federal, específicamente a la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, la SAR. Sí. La SAR, ¿verdad? Y ahí fue donde ya sufrió una serie de cambios fundamentales y cambió su denominación por la actual de Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero. Es una historia muy larga y muy interesante, que no es el momento de detallarla. Lo único que les puedo decir que yo la conozco bastante, porque tuve el privilegio de ser director general de esa institución durante 8 años, en 2 gestiones, una de 2 años y medio, del 88 al 90, y una más de 5 años y medio, del 96 al 2001. Ingeniero, toda esta información que usted me está diciendo está contenida también en el libro. En forma resumida, para no hacer un texto pesado, está ahí la historia del CESAEGRO, como está la del Tecnológico de Iguala, como está la de la Universidad Tecnológica de la región norte, con sede en Iguala, como está una institución privada que ha logrado consolidarse, como es el CESBI, ¿verdad? Y así vamos a ir incorporando ya para el tomo 2, es muy probable, ya tuvimos pláticas con el rector de la Universidad Benemérito de las Américas,
Sí, ¿verdad? así es. Donde vamos a hablar de todo, desde el origen de la institución Benemérito de las Américas, que empezó creo que hasta con preescolar, sí, primaria, secundaria, ¿verdad? Y así fue, y ahora ya ofrece licenciaturas y no sé si y maestrías. Maestrías, ¿verdad? Ya posgrado. Sí. Entonces también es una institución muy importante, privada, y tendremos que hacer un esfuerzo de síntesis con las autoridades para presentar al lector algo muy resumido para que sepa de qué se trata, y si hay interés mayor por conocer, bueno, pues hay las posibilidades, ¿verdad? En el internet o en otros, o asistiendo directamente. Claro. ¿Verdad? Así también vamos a considerar otra institución que está creciendo en una forma muy notoria, la Universidad Politécnica del Estado de Guerrero, que tiene su sede en Puente Campuzano. Ella es municipio de Tasco, ¿verdad? Y esa universidad también ha crecido y se está consolidando muy rápido, ¿verdad? Y nos vamos a ocupar también de ella, ¿verdad? La idea es que eso quede registrado para la historia de Iguala y su región, ¿verdad? Perfecto. Y hablábamos del Cesaegro a propósito, decíamos de que las efemérides del programa anterior, pues hablamos del ingeniero Darío Luis Arrieta Mateos. El ingeniero Arrieta, antes y después de ser gobernador, ocupó importantes cargos en la Secretaría de Agricultura Federal. Fue en 2 ocasiones director general de Agricultura, que era una superdirección, ¿verdad? De la que después, una serie de reestructuraciones de la Secretaría, departamentos que después se transformaron en direcciones y que se desprendieron de ahí, ¿verdad? Como la de extensión agrícola, ¿verdad? Antes era una cosa, nada, para atender la cuestión del extensionismo, del llevarle conocimientos prácticos, útiles, a los productores. Sí. Y ahí de ahí se convirtió en dirección general la extensión agrícola con el tiempo, que salió de esa dirección de agricultura, de la cual fue titular en 2 ocasiones el ingeniero Arrieta. También el ingeniero Arrieta era un experto en cuestiones de sanidad vegetal. Sí. Y en 2 ocasiones fue director general, se llamaba de defensa agrícola, sí. lo que ahora se llama sanidad vegetal. Y ahí en su currículum que viene en el libro, pues habla de que fue representante de México en muchos eventos internacionales relacionados con la sanidad agropecuaria. Ajá. Y fue representante de México en varios organismos internacionales también relacionados con esta materia. Sí. O sea, fue definitivamente un destacado agrónomo que también va a aparecer en otro libro que estamos trabajando ya, de Surianos en el Poder. Ah, caray, muy bien. No nos explicamos por qué el ingeniero Arrieta nunca llegó a ser secretario de Agricultura. Ajá. Hay quien aventura la hipótesis de que no llegó a ser secretario por su carácter fuerte, sí. por su temperamento, ¿verdad? Y pues parece que en ese medio, sí. Para avanzar hay que ser cortesano, hay que agacharse un poco o un mucho, sí. ¿verdad? Sí. Hay que lograr las con manos, ciertas sesiones. Sí, hay que hacer a veces lo que no está uno convencido de que lo debe uno hacer, ¿verdad? Entonces el ingeniero Arrieta sí era de carácter. Yo no tuve la fortuna de tratarlo, lo vi a distancia, pero tengo muchos amigos que trabajaron con él de cerca. Sí. Y ellos hablan y dicen que era un hombre ejecutivo, ajá. Un hombre de carácter, un hombre de decisiones.
que fue atinada la decisión, quien la haya tomado en su momento, de mandarlo de gobernador al estado de Guerrero. Además, el ingeniero Arrieta... Pero venía en sustitución de otro, ¿no? Fue sustituto, definitivamente. Hubo una desaparición de los poderes constitucionales en Guerrero. Había una serie de conflictos, es un tema que da mucho para la discusión, ¿verdad? De los sexenios truncos que eran lo normal en Guerrero. Pienso que, pues seguramente que eran malos gobiernos, pero no fue ese el motivo. Ha habido peores y duran los 6 años. Pero Guerrero es una de las entidades en México que más gobernadores ha tenido en su historia. Yo creo que sí, ya Héctor Astudillo lo dijo y coincidió con las cifras que andamos manejando. Él es el gobernador número 88. Sí. ¿Verdad? Como el doble de los presidentes que ha tenido Estados Unidos, siendo Estados Unidos más antiguo como país, como 60 años, que Guerrero como entidad federativa, ¿verdad? Y siendo que en Estados Unidos los gobiernos federales son de 4 años. Bueno, pero a veces se reeligen. Normalmente, no sé si haya habido presidentes que se hayan reelecto 2 veces, o sea que hayan estado 3 periodos, pero sí es frecuente que sean 2, ¿verdad? Entonces, sí, muy bien. Efectivamente, hay otros factores a considerar, pero volviendo al asunto del ingeniero Arrieta, él fue sustituto del licenciado Alejandro Gómez Maganda. Sí, todo un personaje también, Gómez todo Maganda. Un personaje, escritor, poeta, declamador. De niño fue casi secretario de Juan R. Escudero. Fue uno de sus ayudantes de primera mano, siendo niño. Cuando fue presidente municipal de Acapulco. Sí, en ese periodo terrible en que matan 2 veces. Hay un libro que se llama, de Paco Ignacio Taibo, se llama Las 2 muertes de Juan R. Escudero. Porque sí, lo matan una vez, lo dan por muerto, pero se recupera y de todas maneras queda parapléjico, pero aún así sigue en la lucha y lo vuelven a emboscar y lo rematan poco tiempo después, y fue el primer gobernador, el primer presidente municipal de izquierda en el estado de Guerrero, en México. No, primero fue en Yucatán, fue el Carrillo Puerto, el gobernador Felipe Carrillo Puerto. Bueno, Felipe Carrillo Puerto, socialista. Ajá.